sido testigos de intervenciones en los sindicatos de forma totalmente ilegal, suspensiones de personería gremial, cancelaciones de personería gremial, retenciones de certificación de autoridades de los sindicatos que habían renovado su comisión directiva, incluso casos muy paradigmáticos de elecciones en los sindicatos donde lista única, ganado con el más del 90% de los votos de los afiliados, el ministerio se negaba y se niega hasta hoy en muchos casos a entregar la certificación de autoridades, sin la cual el sindicato no puede actuar ni puede firmar un cheque para pagar cualquier mantenimiento del propio edificio, los sueldos, etcétera, etcétera. Es decir, que esto viene precedido de toda una campaña de cara a la sociedad, y esto de alguna manera prendió en parte de la sociedad en la idea de que era necesaria una reforma laboral, porque la ley de contrato de trabajo, según los que proponen esta reforma, era antigua, era vetusta, los convenios colectivos de trabajo eran del año 75, no fueron renovados, no se adecuaba a las nuevas formas de trabajo, a la innovación tecnológica, a la modernización. Decían que con estas leyes, que siempre lo han dicho de esta forma, rígidas y flexibles, los empresarios no iban a traer la lluvia de inversiones que todavía no han llegado, que no se generaba empleo, que había un 40% de trabajadores en negro no registrados, y eso también impedía el acceso de esos trabajadores no registrados, una cantidad importante de jóvenes y de mujeres que son los más afectados por el desempleo. Todas argumentaciones tendientes a crear, como dije antes, ese clima, sembraron para después decir es necesaria la reforma, con esto se va a generar empleo, y van a ver en esta reforma y en todas las reformas que se están produciendo en esos países, como la reforma brasilera, que la vimos mucho más cerca, como la que se hizo en Francia, como en alguna oportunidad se hizo en España, siempre están las mismas palabras y las mismas formulaciones: necesitar generar empleo, flexibilizar, bajar los costos, generar competitividad, productividad. En ninguna de las experiencias, no solo en nuestro país en los 90, que también se intentó y se hizo y se implementó una reforma laboral de este tipo, ni en ninguno de los otros países, hay estudios sobre 96 países donde se implementaron reformas flexibilizadoras como la que se están intentando volver a implementar, no generó empleo, no hubo un incremento de la productividad, ni de la competitividad, ni la economía creció. Eso es una mentira y un verso que está constatado, no es algo que uno puede decir porque ideológicamente o políticamente está en contra del gobierno. Más allá de lo que uno piense de este gobierno, de lo que pensaba del gobierno anterior, hay un ejemplo muy claro y muy concreto, con las mismas leyes rígidas, con las mismas normas laborales, con los mismos convenios colectivos de trabajo, en los últimos 10 o 12 años se generaron 5 o 6 millones de puestos de trabajo. Y en general se sabe, está estudiado, que el incremento de la productividad, el crecimiento de la economía, la generación de empleo, nada tiene que ver con la forma de que se legisla laboralmente, sino que tiene que ver con la política económica, con no generar importaciones indiscriminadas, con subvencionar a las pymes, eso sí, para que fabriquen productos genuinos y realizados con mano de obra nuestra. Es decir, en esta discusión que se repite en estos momentos, hemos perdido esa batalla, y sin embargo hay que seguir insistiendo con que la flexibilidad, la precarización, lo que único que trae es más explotación de la mano de obra, la sustitución de trabajadores registrados con todos los derechos que corresponden por trabajadores que no tienen casi ningún derecho, con la incorporación ahora de nuevas formas, que ya voy a hablar si tenemos tiempo, de contratos laborales que legalizan fraudes que hoy mismo se conocen en nuestras relaciones laborales, como aquellos que ustedes saben que facturan o son monotributistas, que lo disfrazan como independientes autónomos. A esos trabajadores van a incorporar. Decía un compañero mío el otro día que hay un ejemplo, es como si fuera un cine donde va saliendo del cine aquellos trabajadores con todos los derechos y van entrando otros con ningún derecho o con condiciones precarias y muy flexibles,
donde está en juego la vida de los trabajadores, la seguridad, la higiene, la salud y también las condiciones precarias, la rebaja de salario y la incertidumbre de un futuro laboral incierto. Acá no hay una discusión académica, no hay dos bibliotecas. No es cierto que las normas laborales nuestras eran antiguas o son antiguas. Desde el punto de vista comparativo internacionalmente, Argentina ha sido siempre un ejemplo, no solo por la normativa laboral, sino por el desarrollo de relaciones sindicales, la evolución muy importante en la negociación colectiva, en los convenios colectivos de trabajo. Es falso, y ustedes lo saben en este gremio, que se cristalizaron los convenios colectivos de trabajo. Siempre hay negociaciones en las empresas, en las actividades, se ha tratado de mejorar. Y este proyecto de ley viene a vulnerar dos o tres principios fundamentales del derecho del trabajo y de los derechos sociales. Uno es de la progresividad. Siempre se piensa en la necesidad de modificaciones en los derechos laborales y sociales para mejorar, no para desmejorar las condiciones y la conquista que han tenido los trabajadores. Y otro fundamental es el principio de irrenunciabilidad. Los trabajadores no pueden, no deben, está prohibido que renuncien a derechos. Esta reforma laboral apunta a destruir estos dos derechos fundamentales. Desmejora las condiciones laborales, se regresa casi a 2 siglos atrás en la forma de contratación, y no exagero en eso. Cuando decían que no nos íbamos a parecer a la reforma brasilera, esto es mentira. Nos parecemos mucho con esta reforma, la reforma brasilera. La reforma brasilera ha llegado a pisos tan bajos de protección, que a lo mejor ustedes habrán leído, que en una de las cláusulas habilita que la mujer embarazada pueda trabajar en tareas insalubres. Cuando fuimos hace un par de semanas a denunciar la situación nuestra y la de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado brasileño se tiene que defender ante esta acusación que hacían los sindicatos, inclusive jueces y fiscales brasileños, del piso tan bajo y tan agresivo que había llegado la reforma brasilera, y le marcaron evidentemente esta norma de permitirle a las mujeres embarazadas que trabajan en tareas insalubres, el representante del Estado brasileño balbuceaba y no sabía cómo defenderse, y llegó a decir, bueno, no es tan insalubre, no. Yo dije el ejemplo que a las feministas no les gusta y lo voy a repetir acá. Uno no está un poco embarazado, lo digo en masculino para que no me peguen tanto. O estás embarazado o no estás embarazado. Si la tarea es insalubre, no hay grados de insalubridad, y sin embargo han llegado a ese nivel de desprotección que se asemeja en algunos aspectos en Brasil, y creo que también nuestra reforma, si se votara, a volver a ciertas formas de trabajo forzoso, de esclavitud, y que nosotros estaríamos regresando también hasta el siglo pasado en materia de protección de derechos. La ley de contrato de trabajo, ustedes saben también que es el piso mínimo de derechos. Es una ley que fue sancionada en 1974, que recogía lo mejor de las leyes de ese momento, de la jurisprudencia, es decir, los fallos de la justicia. Fue mutilada, conjuntamente con los autores de la ley, que desaparecieron. Fue mutilada por la dictadura militar en el 76 y fue reformada con anuncios y con propuestas y con exposición de necesidades y de motivos muy similares al que se exponen ahora. Yo no digo que esto es una dictadura, no me atrevo a decirle, pero sí que es un gobierno totalitario que muchas de las herramientas de la dictadura la está utilizando en estos momentos para tratar de fundamentar la necesidad de esta ley. Sobre esa ley de contrato de trabajo, que es el derecho de trabajo, es una de las ramas del derecho de trabajo que vino a equilibrar la desigualdad que existe, nadie lo puede dudar, salvo los que nos gobiernan ahora y algunos más, para equilibrar la desigualdad que hay entre los trabajadores y los empleadores. Vino de alguna manera a proteger a estos trabajadores que, cuando no estaban organizados sindicalmente sobre todo, debían negociar en forma individual con la patronal sus derechos, en un desequilibrio, como dije antes, una asimetría de poder muy grande, que eso se morigeró, se atenuó con las normas laborales, desde la primera norma de
el límite a la jornada horaria, que también ataca este proyecto, intenta atacar, y hay otras normas más. Sobre ese piso de derechos se edifican los convenios colectivos de trabajo, que son leyes que crean las dos partes de la relación laboral representada, la patronal con sus cámaras patronales y los trabajadores con los sindicatos. Los convenios colectivos de trabajo, ¿qué hacen? Mejoran, superan el piso mínimo de los derechos, lo mismo que los estatutos de algunas actividades como el estatuto docente, el estatuto del periodista y varios otros estatutos del viajante de comercio, que si bien son anteriores a la ley de contrato de trabajo, tienen mejores derechos que los que fija la ley de contrato de trabajo en un montón de cuestiones. En algunos hasta supera la tutela contra el despido arbitrario, que es un derecho constitucional, tienen limitación de jornada y otros beneficios adicionales de salario que están por arriba de esos mínimos. Junto a la ley de contrato de trabajo hay un montón de leyes laborales que algunas se conocen más o menos, como la Ley Nacional de Empleo, que quiere derogar este proyecto. Algunas que aplican multas, como la Ley Nacional de Empleo y otras leyes en el caso de trabajo en negro o no registrado. Y también son base y tutelan los derechos de los trabajadores otras normas, la ley antidiscriminatoria, la ley de prevención contra la violencia contra la mujer, la Constitución Nacional, los convenios y tratados de derechos humanos, los convenios de la OIT. Contra todo esto va este proyecto en aspectos fundamentales que voy a tratar de decir rápidamente ahora. Ubicar, ya yendo directamente al proyecto. ¿Qué es lo que va a perjudicar para los trabajadores si se sancionara este proyecto? En primer lugar, la creación de nuevas figuras que excluye de la ley de contrato de trabajo. Crea una serie de trabajadores que son económicamente dependientes pero independientes, una contradicción en sí misma. Son aquellos trabajadores que hoy, como dije antes, trabajan para las empresas con todas las características de una relación de dependencia, están subordinados, reciben órdenes, están sometidos a la disciplina, cumplen una jornada, bueno, todo lo que ustedes saben lo que es ser un trabajador en relación de dependencia, como cada uno de ustedes tiene sus empresas, pero lo transforma en un independiente, ¿qué quiere decir? Excluido de la ley de contrato de trabajo. ¿Cómo se va a generar? Acá una de las primeras preguntas, ¿cómo es posible entender que se puede generar empleo decente, digno, registrado, si las empresas van a tener la posibilidad de contratar trabajadores independientes, facturando con costo cero, en algunos casos, donde no tienen ni cobertura de salud, ni RT, ni nada que se le parezca? Por suerte, eso sí, parece que lo logró la CGT y lo presenta como gran conquista. Eso no sale en el primer proyecto, sino que se deriva a una discusión posterior en un estatuto que se va a llamar de trabajadores autónomos. También se trata de excluir a aquellos profesionales y le ponen un límite, que no trabaje más del 80% de su facturación a favor de un empleado y que no trabaje más de 22 horas. Va a haber ahora categoría sub 79, es decir, van a hacer facturadas hasta el 79%, y va a trabajar 21 horas para no entrar dentro de lo que corresponde como ley de contrato de trabajo. Esta es una de las formas de precarización y de fraude laboral que intenta imponerse y que no se explica mucho, porque parece que fuera, no, hay que reformar, hay que modernizar, que va a generar empleo, pobres los que están ahora fuera del mercado, estamos defendiendo privilegios, como dijo, o los salarios son muy altos, como dijo Caló, para nombrar solamente algunos de los personajes que estuvieron sentados en esa mesa chica y fraudulenta. Es decir, se intenta generar empleo y sin embargo se crean estas figuras. Se intenta generar empleo y se facilita el despido. Si uno quiere generar empleo, ¿cómo va a facilitar el despido? Se supone que lo que está tiene que estar. Bueno, ¿de qué forma se facilita el despido? En primer lugar, se disminuye el monto de las remuneraciones o la base de cálculo de remuneraciones, excluyendo ahora algunos rubros que en el proyecto original sacaban todo, comisiones, horas extras. Ahora sacan algunos rubros que la jurisprudencia, los jueces y la interpretación había dicho
que eran salarios, como salario indirecto, qué sé yo, el celular, la prepaga, algunos beneficios como los bonos que no se pagan todos los meses pero son parte del salario. La definición del salario la da claramente la Ley de Contrato de Trabajo, el 103, la Ley de Contrato de Trabajo, y también el convenio 95 de la OIT dice que el salario es toda contraprestación que recibe un trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición de la empresa. Llamarlo como quiera, acá se han dado cualquier nombre, se lo llama asignación remunerativa, bueno, por un EKB, llámame de cualquier nombre, pero cualquier denominación que se dé a lo que percibe el trabajador por su trabajo es salario y fue interpretado como salario, y ahora lo quieren reducir a los efectos de abaratar las indemnizaciones. Entonces, otra pregunta, si se quiere generar empleo, ¿por qué se abaratan o se eliminan las indemnizaciones? No tiene explicación y nadie le pregunta a los que confeccionaron esta ley, y en especial a los que se dicen representantes de los trabajadores, por qué les parece necesario que se despida en forma barata o sin pago. La otra forma de expulsión del mercado laboral es el fondo de cese laboral, que habrán escuchado hablar. ¿Eso qué quiere decir? Que quieren generar a través de la discusión por convenio colectivo de trabajo un fondo en el que contribuirían aparentemente ahora con las vueltas de estas borradores que fueron generándose, con dinero o aporte solamente del empleador. Cuando termina tu trabajo de cualquier forma y cuando te despiden, vas a ir a cobrar de, si existe ese fondo, si lo administran bien y está garantizado, vas a ir a cobrar un dinero que no se sabe si va a equivaler o no, a mí me parece que no, al monto de la indemnización que te correspondería por un despido sin causa hoy. Antes querían que también el trabajador contribuya, pero parece que ahora eso lo sacaron. Eso existe en la industria de la construcción, que es uno de los gremios más precarizados, más explotados, donde el trabajador, cuando lo despiden, le obligan a cobrar de ese fondo, que en general es un dinero insuficiente para cubrir los daños que provoca la indemnización. Otro tema importante: promueven el blanqueo. Un blanqueo que además tampoco funcionó. Cuando se promovió el blanqueo en los 90 a través de un acuerdo marco que hicieron los sindicatos, la UIA y el gobierno, la desocupación llegó al 50%. Esto es claro, está escrito, está en las estadísticas. Este blanqueo va a perdonar a las empresas todas las deudas, le condonan todas las deudas, todas las multas, de todo el dinero que no ingresaron al Estado. Se le perdonan los delitos, son delitos penales, tributarios. Es un perdón absoluto para los empleadores. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Que tampoco se dice mucho. Vos supone que un trabajador estuvo 10 años en negro. Con esta ley lo registran, pero solamente de esos 10 años, 15 o 20 que estaba en negro, para tomar algún parámetro más lógico y que pasa en la realidad, el trabajador solo va a poder computar como año de servicio a los efectos de su jubilación 5 años, dicen 60 meses para encubrirlo un poco. ¿Y por qué? Si el trabajador ahí fue víctima de esos delitos, de esos ilícitos de los empleadores, que no lo tenía registrado. Pero aún más, hoy, con la vigencia de la ley que mencioné antes, la 24013, un trabajador que estaba en negro intimaba al empleador a que lo registre. Si el empleador se negaba a cumplir con esa obligación básica del empleador y se consideraba despedido, además de las indemnizaciones de ley por despido, le correspondía el doble de las indemnizaciones y el 25% de los sueldos que se pagaron en negro, que era una indemnización importante, que lo llama multa, pero en realidad era una indemnización. ¿Por qué? Porque el trabajador que estuvo en negro durante una cantidad de años era un kelper, no podía ni tener un recibo de sueldo para sacar un crédito para comprar una bicicleta. Deben tener ustedes muchos amigos, muchos compañeros que están en negro, no pueden acceder a nada, ni hablemos de estar bancarizado. No hablemos de tener una cobertura de salud para él y su familia, menos ART. Entonces, ese dinero
que hasta hoy, ante un reclamo judicial, le correspondía al trabajador como una indemnización para haber estado no registrado por culpa de su empleador, ahora no, ahora dice eso se elimina porque es parte del negocio de los laboralistas y de los trabajadores que especulan con eso. Yo no conozco ningún trabajo que especule con un juicio, debe haber alguna patología, pero los trabajadores en general que vienen a ver lo que quieren es conservar el trabajo. Otro perjuicio muy grande para el trabajador, que tiene que ver, como dije antes, con el principio de irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir? Hoy la llama a la patronal a cualquiera de ustedes y le dice, mire, no, Pérez, no le podemos pagar lo que está cobrando, cobra 15.000 pesos, eso nos está robando, Pérez. Vamos a hacer un acuerdo nosotros, usted va a mantener el trabajo, si no lo que tengo que despedir, y vamos a hacer un acuerdo y lo vamos a homologar en el Ministerio de Trabajo, y la ventaja que usted sigue trabajando. Hoy estaría prohibido eso si el trabajador se opone. No solo estaría prohibido, sino que el trabajador, ante esa medida, si se implementara o si se quisiera implementar, puede recurrir a un juez y hacer un juicio que se llama sumarísimo, que es abreviado, es más corto, para reinstalar las condiciones o reponer en el estado anterior las condiciones esenciales de su contrato de trabajo que la patronal quiere modificar. Si hay una cobertura importante, no puede renunciar y no debe renunciar y está prohibido renunciar. Esto lo cambiaron, una modificación de uno de los artículos. Hoy no podría ser bajo presión, como fueron presionados seguramente muchos trabajadores que a través de una actuación irregular, vamos a decirlo para ser suave, de la UOM en Tierra del Fuego, congelaron su salario por 2 años, bajo la presión que si no congelaban los salarios por 2 años iban a ser despedidos. Yo quiero ver si van a mantener la fuente de trabajo por mucho tiempo, esos trabajadores que se dieron tanto por extorsión y por una deficiente actuación del sindicato en un tema colectivo. Estoy hablando yo de un tema individual. Se lo va a obligar, se lo va a presionar para que renuncie a sus derechos. Más precarización y menos derechos para los trabajadores. Es una pérdida fundamental, no era necesario y tampoco va a cumplir con los objetivos mentirosos que se fijaron en la letra y que no se cumplen en la realidad en relación a este proyecto de reforma, que va de la mano también con los otros 2 proyectos. La reforma previsional, con la rebaja también de las jubilaciones, la dibujan de una manera y uno cuando va después a analizar un poco más a los jubilados, los que saben, hay una rebaja de los ingresos de los jubilados, de los pensionados y de la asignación universal por hijo. Se cambia el modo de calcular el incremento y es en detrimento de esos ingresos. Y también extender la edad jubilatoria a los 70 años también obstaculiza el recambio generacional. Si quieren que ingresen jóvenes o mujeres y mujeres al mercado laboral, ¿cómo van a extender la vida laboral de las personas hasta los 70 años? Es decir, no cierra. Y además, muchas de estas personas que ya se jubilaron y que siguen trabajando, también los precarizan. Nosotros venimos con la juventud, con algunos compañeros, del encuentro, en un encuentro de jóvenes en Montevideo. Y por lo menos lo que hablábamos estos días es que la verdad que entre el plenario de los sindicatos aeronáuticos el miércoles y después el encuentro, como que venimos con todas las ganas de darle para adelante. Entonces tratemos desde ahí de contagiar al resto de los compañeros que estando en la calle vamos a poder, para no decir si se puede, pero bueno, es la realidad también, o sea, la historia del movimiento obrero es en la calle, le gusta a quien le gusta y por más de que cambiemos venga con que no y con que las masas no se mueven y con toda esta historia de sentaditos en la casa y esta historia. Entonces nada, hay que reivindicar el movimiento obrero nuevamente, hay que estar en las calles organizados.